Aleluya, gracias a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, en todos los momentos de nuestra vida. Gracias te damos esta mañana por tu misericordia, Señor, por tu inmensa bondad, Señor, que tienes para con nosotros esta mañana. Te damos gracias. Cantamos, alabamos tu precioso nombre por lo maravilloso y grande que eres, porque eres Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Paz de Cristo, mis amados hermanos, contentos al Señor esta mañana por las inmensas bendiciones que Dios nos da en esta semana. Damos contentos al Señor una vez más. Les saludamos desde la iglesia. Dios bendiga a todos, a cada uno de ustedes en sus casas. Dios les bendiga. Esta mañana queremos saludarles en el nombre de Jesucristo, deseando que el Señor les bendiga cada día más en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Reciba saludos de los hermanos que estamos aquí en la iglesia. Dios les bendiga haciendo el culto, tratando de alguna manera de conectarnos con ustedes. Amén. Que Dios les bendiga. Cada uno de ustedes nos sentimos contentos con el Señor Jesús podernos comunicar con ustedes. Damos gracias al Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas. Amén. Esta mañana contentos al Señor y queremos una vez más transmitir el día de hoy desde nuestra iglesia. Estamos prácticamente, espero en Dios, por fe, estamos prácticamente pisando los últimos o transmitiendo los últimos cultos. Amén. En manera virtual, ya que en el estado de California o en el estado de Nevada, discúlpeme, gobernador, ya estamos en la primera fase. Entonces ya están abiertos algunos de los establecimientos y la iglesia está en la fase número 2, en la cual pronto Dios nos permita. Estamos planeando que cada uno de ustedes pueda gozarse en el nombre de Jesucristo y que en 15 días podamos tener nuestro primer culto nuevamente. Amén. Entonces Dios bendiga, de la notificación. Esperemos a Dios que el 24 de mayo podamos tener un culto aquí en la iglesia, alabando todos juntos y glorificando el nombre de Jesucristo. Sin duda esperamos en Dios que sea para muchos tremenda felicidad, como lo es para nosotros, que podamos estar juntos alabando a Dios en 15 días en la iglesia, todos nosotros. Amén. Así es que, hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Estamos contentos al Señor Jesucristo y estamos siguiendo, hermanos, a este culto, hermano, y hemos estado en comunión con algunos hermanos y que poniéndonos de acuerdo sobre tratar de ir en un lineamiento, y queremos predicar el día de hoy el tema que Dios nos va a estar compartiendo a través de la palabra del Señor. Que el Señor nos permita compartir este tema el día de hoy. Es una iglesia generosa. Es el tema que estaremos compartiendo el día de hoy. Una iglesia generosa. Amén. Así es que voy a invitar a todos mis hermanos en casa que busquen su Biblia, y voy a ir al texto bíblico que nos va a estar ocupando el día de hoy. Voy a leer algunos textos bíblicos esta mañana y podamos nosotros en tiempo de crisis poder ser una iglesia generosa. Amén. Efesios capítulo número 2, voy a usar este versículo para dar inicio. Efesios 2, versículo número 8 al versículo número 10. Después que leamos, estoy tomando unos segundos, amén, para que usted pueda abrir su Biblia en su casa, pueda compartir una notificación a mis hermanos. Pedimos disculpas, sé que al principio de este culto hubo algunos problemas con la transmisión, pero gracias a Dios que ya se han ido componiendo. Ore en sus corazones, inclusive eleve una oración para que podamos tener una transmisión más eficaz. Amén. Efesios capítulo número 2, versículo número 8 al versículo número 10. Espero en Dios que ya tenga su Biblia en su mano y asimismo haya mandado alguna notificación en nuestros hermanos, nuestros amigos en las redes sociales, y les puedo decir, hermanos, ya vamos vamos a empezar la predicación y ya está mejor la transmisión. O si alguien no se ha conectado, pueda usted mismo invitarlo a que se conecte. Efesios capítulo número 2, versículo número 8 al versículo número 10, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Una vez más el versículo 8, porque es importante que podamos entender que la salvación que usted y yo tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Es que Dios por su gracia nos ha escogido. La Biblia dice, usted y yo somos salvos por el sacrificio inmerecido de nosotros, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que eso es lo que nos llevó a la salvación. Somos salvos gracias al sacrificio de Jesucristo. No es por obras. Nadie nunca va a alcanzar la salvación por medio de obras. Va a caminar lejos de la salvación. La manera en la cual podemos acercarnos y poder ser salvos o poder ser parte de la iglesia es que podamos nosotros aceptar el sacrificio de Jesucristo. Versículo 8, quiero leerlo una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué importante es que usted aprenda este versículo de memoria. Y esto no es de vosotros, mas es un regalo de Dios. El versículo 9 y versículo número 10. Voy a estar enfocando en el versículo 10, pero el 9 dice, no por obras. La salvación no se hace por obras. No se lleva a través de sacrificios humanos. Es a través de un regalo de Dios. Quiero repetirlo una vez más. La salvación no es por obras. Nadie que haga obras va a poder encontrar la salvación o ser parte del reino de los cielos o ser parte de la iglesia a través de ningún sacrificio. El sacrificio que nos hace ser parte de la iglesia se llevó hace cerca de 2000 años en la cruz del Calvario. Y todo aquel que acepte ese sacrificio, todo aquel que acepte a Jesucristo en su corazón y obedezca al Señor es parte de la iglesia y por consecuente Dios le da el don de la salvación, que es el don, dice el texto bíblico, es don de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí entendemos que la salvación no es por obras, no es para que nadie pueda encontrar la salvación a través de algún sacrificio. La salvación no se hace a través de un regalo o de un acto benéfico. Usted y yo podemos tratar de ser las personas a lo mejor más dadivosas, pero si no aceptamos el sacrificio de Jesucristo para nuestra vida y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y obedecemos sus mandamientos, nunca vamos a poder alcanzar la salvación. Pero el versículo 10 que nos va a estar ocupando esta mañana, porque somos hechura suya. Le dijeron a los hermanos, si usted repite en su casa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos llamados, usted y yo que hemos venido y hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, hemos sido llamados y Dios desea, o la voluntad de Dios es que Dios ha puesto obras para que usted y yo trabajemos y andamos en ellas, para que seamos una iglesia generosa. Especialmente en los tiempos de crisis, una iglesia dadivosa es lo que el texto bíblico. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El cristiano ha sido creado, ha sido escogido por Dios para que ande en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Asimismo, hermanos, les invito a que incline su rostro en su casa, cierre sus ojos con toda reverencia y podamos nosotros predicar la palabra. Le pido que ore por mí, especialmente en estos últimos cultos a través de vía internet, que usted pronto pueda conectarse y que realmente podamos de alguna manera seguir adelante. Señor Jesucristo, te damos gracias, te doy gracias, Señor, porque estamos, Señor, en la fase número 1, Señor. Y aunque no hemos podido reunirnos juntamente con nuestros hermanos, Señor, esperamos pronto, Señor, juntos poder alabar y glorificar tu nombre en tu casa. Señor, te lo pido con todo nuestro corazón. Permite, Señor, que la pandemia esta vez cese, Señor, y que podamos cada día, Señor, ser librados. Te doy gracias
por todos mis hermanos, Señor, que hemos sido librados, Señor, hasta el día de hoy. Te doy gracias. También te doy gracias por todas las sanidades que se han efectuado, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por los momentos también, Señor, difíciles que hemos estado pasando. Gracias te doy. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, que multipliques las ofrendas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas al dador alegre, a aquel hermano, aquella hermana que a pesar, Señor, de que no se ha congregado, de que no ha llegado hasta tu casa, Señor, ha sido fiel. Te doy gracias por ello, Señor. Te pido que les bendigas y que multipliques sus finanzas, Señor, que les des gracias a sus manos, amado Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque aunque quienes tuvieron la oportunidad, Señor, y pudieron ser fieles, te pido que les bendigas. Ahora te pido, Señor, que uses nuestras vidas para que podamos predicar tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Quiero predicar, hermanos, sobre una iglesia generosa. La Biblia enseña que por gracia, dice el texto bíblico, somos salvos. Y es gracias al sacrificio de Jesucristo. Gracias a que el Señor nos ha escogido, somos parte de la iglesia. Y en el versículo 9, el San Pablo nos declara una vez más que el hecho que usted y yo seamos parte de la iglesia no ha sido por algo que nosotros hayamos hecho. No es por el sacrificio del ser humano, es por el don de Dios. Porque no es por obras para que nadie se gloríe o para que nadie crea que merece esta salvación. La salvación o ser parte de la iglesia es un regalo de Dios. Y como parte de la iglesia, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La iglesia tiene que ser una iglesia dadivosa, una iglesia que debe caminar en buenas obras. La generosidad, según la definición del diccionario, ¿qué es ser generoso? Hermano pastor, ¿qué es ser generoso? Porque es importante, el texto bíblico enseña, San Pablo enseña en la iglesia en Éfeso, y para nosotros no solamente fue para la iglesia en Éfeso, es para la iglesia que ha ido caminando a través de los tiempos, y hoy en este tiempo para nosotros también es importante que caminemos y nos distingamos como personas generosas, como personas que caminamos en buenas obras. Pero ¿qué es generosidad? ¿Qué es caminar en buenas obras? Según la definición del diccionario, generosidad es del ser humano, es el hábito o el hábito de compartir y de dar a las demás personas sin esperar recibir nada a cambio. Eso es generosidad. El ser humano es cuando tiene un hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. No es un intercambio. La generosidad no es te doy y tú me das. La generosidad es tener un hábito en poder compartir lo que tenemos, lo que nosotros hemos recibido, poderlo compartir. Amén. Y la generosidad no está ligada a la pobreza. Hermano, déjeme decirle una vez más, la generosidad no está ligada a la riqueza, discúlpeme. No solamente los ricos son los que pueden ser generosos, no solamente los que tienen grandes cosas pueden ser generosos. Se puede ser generoso aún viviendo en pobreza extrema. Cada uno de los que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido limpiados, aquellos que hemos sido escogidos. Si alguien de los hermanos que me está escuchando esta mañana puede decir, hermano, yo soy parte de la iglesia, quiero decirle, según el apóstol Pablo y según el Espíritu de Dios, usando al apóstol Pablo, nos enseña que la iglesia debe distinguirse por buenas obras. Personas debemos de caminar dando lo que nosotros tenemos, y probablemente el diablo puede llegar a la mente o puede llegar un mal pensamiento a nuestras vidas, a dándonos a entender que no tenemos riquezas para ofrecer. Hermano, yo no tengo aquel trabajo tan bueno, tan remunerado como lo tiene aquel hermano. Yo no puedo ser generoso. Quiero decirle una vez más que la generosidad no está ligada a las riquezas. Se puede ser generoso aún viviendo en extrema pobreza. El
Apóstol Pablo encontró a un grupo de hermanos que se encontraban en Macedonia y le dice, declara a los hermanos en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8 y el versículo número 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Eso significa que alguien puede estar batallando en algunas áreas de su vida, pero sin embargo es bondadoso. ¿Cuál es el deseo que yo deseo compartir esta palabra y este mensaje a la iglesia el día de hoy? Es que cada uno de los que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo tenga un espíritu de generosidad, que no haya mezquinidad en nuestras vidas, sino que seamos generosos, especialmente en los tiempos de crisis. No le estoy diciendo en el tiempo que usted tenga abundancia, le estoy hablando cuando haya crisis alrededor de nosotros. La iglesia debe distinguirse por su generosidad, por la manera en que nosotros podemos desprendernos de lo que Dios nos ha dado y no solamente esperando recibir nada a cambio. El doctor Víctor Frank, un hombre judío que vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, fue un escritor que le tocó estar en los tiempos o en los campos de concentración. Cuenta en su libro, el libro se llama El hombre en busca del sentido. Hay personas que pueden decir, ¿cuál es el rumbo que yo debo tomar? Este hombre, doctor, que yo creo que podemos aprender mucho de estas historias o de estas experiencias vividas. Víctor Frank, escritor de este libro, cuenta en su libro que los momentos más duros en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial era cuando muchos hombres se rendían. Cuando personas ya no querían caminar, cuando personas ya no estaban dispuestas a seguir adelante, y decían ellos esta frase: yo ya no espero nada de la vida, yo no estoy esperando recibir ya nada más. Y la contestación que este hombre daba a los mismos compañeros que vivían en la misma situación que él estaba viviendo, quiero decirle que estas experiencias que le estoy platicando fueron escritas en campos de concentración, cuando personas estaban probablemente sin tener ni a lo mejor ningún futuro por delante. Había personas en un momento de crisis que pudieron expresar o que expresaron estas palabras: yo ya no espero nada de la vida. Y sin embargo él le respondía: pero la vida todavía espera mucho de ti. Aún la vida todavía está esperando muchas cosas de ti. Y quiero decirle a la iglesia el día de hoy: tal vez estamos pasando momentos de crisis, tal vez usted está pasando momentos difíciles, y tal vez usted y yo podamos decir, como decían muchas personas: es que yo ya no espero nada de la vida, o ya no espero nada de esto o de aquello. Pero quiero responderle el día de hoy: pero la vida aún espera mucho de ti. La iglesia está puesta para ser generosa, especialmente en los tiempos de crisis. Y quiero decirle a todos los que me están escuchando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esta crisis pasará en el nombre de Jesucristo. Esta crisis se acabará, esta pandemia se acabará, esta pandemia terminará. Y quiero decirle, si Dios le ha librado, si hasta el día de hoy usted está escuchando este mensaje y tal vez está pasando momentos difíciles en su vida, quiero decirle que aún hay mucho camino que recorrer, aún hay muchos proyectos en los cuales tenemos que alcanzarlos, aún hay muchas metas las cuales hay que realizar, hay muchos motivos por el cual la iglesia tiene que seguir luchando, hay muchos motivos por los cuales la iglesia tiene que seguir caminando. Por eso quiero decirle, como pastor de la iglesia, no nos rindamos, sigamos adelante, sigamos caminando, no baje la guardia, porque tal vez yo quiero decirle, no depende de nosotros hacer muchos cambios, no depende de nosotros quitar muchas circunstancias. Usted y yo estamos viviendo probablemente tiempos o áreas que nosotros no podemos cambiar, pero una cosa sí podemos hacer. Y quiero decir, hermano, yo no puedo cambiar la situación, yo no puedo hacer que la pandemia se acabe, yo no puedo hacer que esta situación se acabe. Tal vez usted y yo no podemos a lo mejor hacer que otra persona cambie su situación, pero teniendo nosotros un espíritu de generosidad en nuestra vida,
sabiendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que esta pandemia no es la primera pandemia que pasa a la humanidad, ni va a ser la última. Quiero decirle en el nombre de Jesucristo de Nazaret que esta pandemia pasará, porque sobre esta pandemia hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo de Nazaret, la cual será derrotada en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia todavía tiene muchas cosas, tiene muchos trabajos, tiene muchos proyectos, muchas metas, hay muchas almas que salvar, y es importante nosotros que podamos entender, hermano, no hay maneras de cambiar circunstancias nosotros, no, hermano, no tenemos la manera de cambiar muchas circunstancias, pero sí hay una cosa en la cual nosotros podemos hacer una gran diferencia. La manera que nosotros podemos hacer una gran diferencia es a través de nuestra actitud. Nuestra actitud nos va a llevar en el camino correcto. Si usted tiene una actitud mala, va a batallar aún para pasar esta pandemia. Si usted vive asustado, tal vez usted va a batallar para pasar esta pandemia. Pero si usted está consciente que si es el Señor y usted toma las precauciones, estamos pisando los últimos tiempos. Espero en Dios, en el nombre de Jesucristo, que estamos pisando las últimas semanas en las cuales estamos esperando que las cifras de la pandemia bajen. Pero el nombre de Jesucristo siempre es exaltado. La iglesia tiene muchos proyectos que llevar adelante. Hay mucha gente en la cual hay que salvarla, y es importante tener una actitud positiva, una actitud de generosidad en nuestras vidas. Es importante. Yo sé, hermano, yo sé que es difícil a lo mejor vivir sabiamente. Hermano, qué difícil es proyectarnos sabiamente o conducirnos sabiamente. Especialmente estamos experimentando una época llena de retos, una generación llena de retos. Es difícil ser generoso en esta generación. Es difícil tener una buena actitud en esta generación. Y yo quiero decirle que esto es lo que el salmista escribió en el Salmo número 90. Es uno de los versículos en los cuales siempre me ha llamado mucho la atención. Porque yo quiero decirle que muchos de los fracasos en las vidas de las personas es por las decisiones y por la actitud que toman. Pero cuando alguien tiene una actitud positiva y tiene buenos proyectos y toma las decisiones correctas, su vida va a encaminarse en el camino correcto. Salmo 90, el versículo número 2, escribe el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, el salmista dice: Señor, ayúdame, Señor, dame sabiduría para conducirme correctamente. Usted puede ser parte de la iglesia, usted puede ser parte de un grupo cristiano, pero si usted no toma decisiones correctas en su vida, tal vez su vida va a ser sombría. Pero a pesar de que usted pueda vivir un momento de extrema pobreza en su vida, usted puede conducirse correctamente, porque la Escritura nos enseña que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que el Señor dice. ¿En qué podemos ser generosos, hermano? ¿Cuál es la actitud de generosidad que debe existir en nuestras vidas? ¿A qué se está refiriendo el apóstol o el escritor acerca de una actitud de generosidad? Quiero decirle que hoy estamos viviendo tiempos económicos difíciles. Hoy vivimos en un mundo más de alguna manera vivimos en un mundo más rico. Vivimos en un mundo donde la riqueza es más expuesta, pero también vivimos en el mundo donde hay más pobres en el mundo. La desigualdad social lo vemos el día de hoy. Tal vez usted puede mirar el día de hoy grandes carros, puede mirar grandes casas, puede mirar grandes proyectos el día de hoy, pero aún sigue habiendo mucha gente la cual usted puede ayudar. Tal vez usted no sea la persona más rica o no tenga un gran capital en su vida, pero si en usted hay un espíritu de generosidad, nosotros podemos dar de lo que Dios nos ha dado. No espere dar de lo que otro tiene. No haga planes en los cuales usted diga: si yo tuviera
aquello. Hay personas que tristemente de repente usted ha escuchado. ¿Quién en la iglesia no ha escuchado estas frases? Si yo me sacara la lotería, entonces diera a la iglesia. Si yo me sacara la lotería, entonces ayudara a tal hermano. Si yo hiciera esto, si a mí me dieran tal trabajo, yo pudiera hacer aquello. Hermano, aunque usted tenga el salario mínimo, quiero decirle que usted puede ser como los hermanos en Macedonia. A pesar de que hay limitaciones en la área económica, usted puede ser generoso con lo que Dios le ha dado. Es lo que la Biblia dice. Porque hoy en este tiempo en los cuales, hablando económicamente, vivimos en el tiempo donde hay más explotaciones en la manera económica. Hoy vivimos en el tiempo donde hay más riquezas, pero también vivimos en el tiempo donde hay más desigualdad social. Eso me enseña que hay mucha gente que usted conoce que está en una situación más difícil que la suya. Usted conoce personas a lo mejor que no tienen lo que usted tiene. Hermano, comparta lo que Dios le ha dado. No espere, no se imagine o no piense, si el pastor ayudara, si la iglesia ayudara, si aquella organización ayudara. No, la iglesia, el Señor nos dice, si Dios le ha escogido a usted y yo tenemos que ser generosos. Aleluya. Porque el diablo, de repente, que el Señor lo reprenda, uno de los pensamientos más fuertes que usa en contra de muchas personas, y especialmente con el mezquino. Si la iglesia ayudara, si el pastor ayudara, si aquel que tiene aquel carro lo vendiera. No, hermano, aunque usted a lo mejor esté desempleado, pero si usted recibe algo, comparta lo que Dios le ha dado. Sea generoso para que Dios le dé. Porque la generosidad, le voy a repetir una vez más, según el diccionario bíblico, es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar recibir nada a cambio. Y vivimos en los cuales en un tiempo donde la iglesia ha sido llamada para que la iglesia sea una iglesia generosa, sea una iglesia dadivosa. Y vivimos en el tiempo en el cual podemos ser generosos en el aspecto económico, ser generosos con lo que Dios nos ha dado, y también ser generosos. No necesariamente las personas tienen que estar pasando una extrema pobreza para que usted les dé. No, puede haber personas en mejor posición que usted puede compartir algo de buen corazón. Yo le estoy compartiendo porque Dios me lo puso en mi corazón. No porque quiera recibir algo a cambio, no, es porque la iglesia es generosa. La Biblia dice que Dios ha puesto buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Vivimos tiempos en los cuales también es importante que nosotros veamos y podamos compartir, porque hoy vivimos en una época donde es muy difícil también vivir o tener una buena moralidad. ¿Qué es una buena moralidad? La moral es aquello que nos permite diferenciar entre el bien y el mal. Eso es la moral. Es aquello que nos enseña, nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. La iglesia, aquellos que han sido llamados por el Señor Jesucristo, usted que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, usted que ha sido escogido por el Señor, y que a lo mejor muchas veces hemos repetido textos bíblicos que han sido de mucha bendición a nuestra vida. Hoy en este domingo, sí, hermano, en domingo le estoy hablando un mensaje en el cual es importante la moralidad en su vida, y podamos compartir lo que se debe de hacer bien. Cuando hoy vivimos en un tiempo donde la moralidad ha caído en sus índices más bajos. Vivimos en el tiempo donde la moralidad ya no es ni siquiera un tema para platicarse, no es un tema para dialogar. Vivimos en el tiempo donde no juzgues. Vivimos en el tiempo en el cual ya no le critiques a nadie. Deja que cada quien haga lo que tiene. Si alguien considera que eso está bien, déjalo que lo haga. Eso es lo que la gente está diciendo el día de hoy. Pero la iglesia debe ser generosa, aún lo que nosotros hemos aprendido. Cuando la iglesia habla de ser generosa, no solamente está hablando en los ámbitos económicos, sino también en los ámbitos espirituales. Porque yo creo en el nombre de Jesucristo, si alguien sabe definir entre lo bueno y lo malo, es aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo.
Aquellos hombres y mujeres que tienen por definición o como base personal la palabra de Dios. Y si alguien nos enseña sobre una buena conducta moral, es nuestro Señor Jesucristo. También en la palabra del Señor nos enseña, o quiero decirles, es importante ser generosos en el ámbito espiritual. Hermano, ¿por qué razón en el ámbito espiritual? Porque ahorita hoy más que nunca escuchamos mensajes donde creemos que todo aquel que confiese que todo está, y todo aquel que confiese que es Dios, y toda canción y todo grupo religioso en el cual canten Dios, hay que unirnos a ellos. No, hermano. Hoy vivimos en un tiempo donde, según las encuestas, existen más de 4,000 religiones alrededor del mundo. 4,000 personas, 4,000 grupos de personas que están diciendo que todos estamos bien, que todos vamos para el mismo lugar. Pero quiero decirle, hasta el día de hoy, aunque han pasado más de 2,000 años que el Señor Jesucristo vino a la tierra, y aunque haya 4,000 religiones, aunque haya 4,000 sectas, quiero decirle que uno sigue siendo el camino, que uno sigue siendo la verdad, y la única religión correcta es aquella que te acerca con Jesucristo. Así es, la palabra del Señor dice. Religión viene de la palabra religar. Todo aquel que te vuelve a ligar con Jesucristo es lo correcto. Por eso la iglesia tiene que ser dadivosa, y la manera en que nosotros podemos ser dadivosos en nuestra vida espiritual es predicando el evangelio de Jesucristo. Yo creo que es el tiempo que podamos predicar para que nosotros podamos llevar de alguna manera nuestros ámbitos espirituales a otro nivel. Y hoy más que nunca también yo quiero compartir esto con mis hermanos, especialmente con aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Es importante que nosotros podamos tener nuestras familias en buen estado y podamos compartir esto. Ser buenos padres no solo es proveer lo económico. No, ser buenos padres no solo es proveer un buen techo. Ser buenos padres no solamente es comprar un celular para sus hijos o para sus hijas. Ser buen padre no significa que usted tiene un wifi bueno en su casa. No, eso no es ser buen padre. Ser buen padre es que usted pueda ser vigilante sobre lo que Dios le ha puesto en su vida. Que usted pueda tener la preocupación que su hijo va a tomar las buenas decisiones en el tiempo cuando lleguen a la adolescencia. Traer a los hijos a la iglesia cuando tienen 2 años o 3 años o 4 años, hacerlos pasar a la iglesia y que canten junto con el coro de la alabanza y que brinquen en la iglesia y que dancen en el altar. Quiero decirle en el nombre de Jesucristo que esto es algo bueno, pero es algo fácil. Déjeme se lo digo una vez más. Traer a nuestros hijos a la iglesia, al altar, a la casa de Dios, cuando tengan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y a acostumbrarlos a estar en el altar. Eso es bueno, pero eso cualquiera lo puede hacer. Pero tiene que preocuparse el día de hoy en que usted pueda ser generoso, usted pueda compartir lo que Dios le ha dado y que usted considere si su hijo, cuando él tome la adolescencia o cuando llegue la juventud o cuando llegue la edad alta, tiene a Jesucristo en su corazón para que pueda formar una familia fuerte en el nombre de Jesús. Por eso es importante, porque hoy vivimos los tiempos más difíciles que nunca habíamos vivido. El apóstol Pablo escribe a los hermanos o a su hijo Timoteo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Eso significa que los días van a ser más malos. Hoy estamos viviendo el día de hoy, es más malo que el día de ayer. Y esta semana es más mal y el día de mañana será peor. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos en los cuales es importante aquellos hombres y mujeres que por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso han sido escogidos, han sido lavados, han sido rociados con la sangre de Jesucristo de Nazaret y Dios les ha bendecido. Sea usted generoso en el ámbito económico, sea usted generoso en el ámbito moral, en el ámbito espiritual y aún en el ámbito familiar.
mal, especialmente que vivimos tiempos en los cuales los días van de mal en peor. Así dice el apóstol Pablo a los hermanos en Timoteo, a su hijo Timoteo en la segunda carta. Pero quiero traer el mensaje el día de hoy. Quiero hablarles sobre Jeremías hablaba en el capítulo 15, versículo 19, a pesar de que vivimos tiempos peligrosos. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así ha dicho el Señor: si te convirtieres, yo te respondré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Sacar aquello bueno que existe en nosotros. Yo creo que cada ser humano, si hacemos un análisis sincero de nuestra vida, lo bueno que está en nosotros es Jesucristo. Dios ha cambiado, nosotros los que ya hemos sido alabados con el Señor, tomamos buenas decisiones. Gracias al Señor, porque leemos la palabra del Señor, porque ponemos por obra sus mandamientos, porque escuchamos, porque cantamos alabanzas al Señor, porque la tendencia del ser humano no es acercarse al Señor, no. La tendencia natural del ser humano es apegarse a las cosas mundanales. Es más fácil que un ser humano se acerque a las cosas mundanales, a las cosas de la carne, a las cosas de este mundo, que acercarse a la iglesia. Usted y yo estamos en la iglesia, tenemos el deseo de venir a la iglesia, tenemos el deseo de cantar al Señor, no porque seamos una naturaleza diferente, sino porque el Señor ha puesto de su santo Espíritu en nosotros. Y el apóstol o el profeta nos enseña y nos dijo: si te convirtieres y si entresacares lo precioso de lo vil. Oh, eso me enseña que aún en estos tiempos difíciles alguien puede hacer lo correcto. A pesar de esos tiempos difíciles, alguien puede tener una actitud positiva. A pesar de estos tiempos en los cuales aún vivimos en un tiempo donde hay más de 4,000 religiones alrededor del mundo, aún podemos decir: no todas las religiones están bien, no todo lo que los demás hacen está bien. La única verdadera no es que yo tenga la razón, no es que yo tengo la verdad es la palabra del Señor, y la única verdad es Jesucristo. El texto bíblico nos enseña claramente sobre el verdadero camino, y es muy importante el día de hoy sacarlo para adelante, ir adelante, enseñar, y nosotros creer mismo que solamente hay un solo camino y un solo Dios. No son dos dioses, no existe una Trinidad. Dios es el único Dios verdadero. Amén. Quiero ir a un texto más el día de hoy, que quiero enfocar el día de hoy sobre una iglesia generosa. Una iglesia a la cual hemos sido llamados para marcar la diferencia. Una iglesia en la cual hemos sido llamados para ser dadivosos en los tiempos de escasez. Una iglesia en la cual hemos sido llamados para poder compartir los buenos consejos morales. Una iglesia en la cual hemos sido llamados para tener una buena conducta, un buen estado espiritual en tiempos difíciles. Hay un ejemplo, o hay una etapa donde pasaron crisis. No solamente las crisis las pasamos hoy en el 2020, no, vivimos una época en la cual hoy tiene usted de alguna manera, mucha tecnología. Si lo que pasa en cualquier parte del mundo lo conocemos, todo el resto de la humanidad lo conoce, todo el resto de la humanidad lo sabe, porque tenemos una tecnología al alcance, pero los malos momentos siempre han existido. Hechos capítulo número 11, versículo 27, voy a usar esta escritura bíblica que es muy importante y nos ha llamado mucho la atención en diferentes hermanos, diferentes pastores que hemos estado platicando en estos días, y hemos tratado de tener este texto bíblico como enfoque esta semana, porque es importante que la iglesia sea una iglesia generosa en tiempos de crisis. Hechos capítulo número 11, versículo 27
al versículo número 30. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre o una gran crisis. Quiero decirle una vez más porque es importante este versículo. Levantándose un profeta dirigido por el Espíritu enseñaba a la iglesia a que iba a venir una crisis, a que iba a venir una gran hambre sobre toda la tierra donde había habitantes. Oh, la hambre no iba a llegar solo en una ciudad, venía una gran hambre sobre todas las personas que habitaban de aquel tiempo. Y el texto bíblico dice, la cual sucedió, fue un hecho real que pasó en el tiempo de la primera iglesia. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que vivían en Judea. Entonces los hermanos, dice el texto bíblico, la iglesia determinaron solamente, la Biblia no dice, y los ricos mandaron a los pobres. No dice la Biblia así. La Biblia enseña que cada uno conforme lo que tenía estuvo dispuesto a dar para otras personas. Fueron personas generosas en el tiempo de la crisis. Y luego el versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo. Y quiero decirle para concluir este versículo y esta predicación el día de hoy, el Dios que usted y yo servimos es un Dios sabio, es un Dios que tiene conocimiento anticipado. Déjeme decirle una vez más, al Dios que la iglesia, el gran yo soy, alaba, es un Dios poderoso, es un Dios sabio y un Dios que tiene conocimiento anticipado y da a conocer a sus hijos lo que viene por delante. ¿Qué me enseña eso? Hermano, no servimos a un Dios que se especialice solamente en curar las heridas que hayamos tenido un ser humano en el pasado. Y creo que muchos de nosotros podemos decir, hermano, eso ha pasado en mi vida. Dios no solamente le sana todo lo que pasó en el pasado o las heridas que traíamos arrastrando nuestras vidas. Tenemos un Dios restaurador. Pero también tenemos un Dios que conoce el futuro y que puede prevenirnos. Nos puede preparar para que usted y yo podamos estar listos. En aquel tiempo, en esta historia del libro de los Hechos, la Biblia enseña que Dios usó al profeta, un profeta que se llamaba Agabo. Y hoy nos está usando a nosotros, la iglesia. Esta pandemia que usted y yo estamos pasando el día de hoy no es algo que la iglesia le debe haber tomado como sorpresa. Hermano, yo nunca me imaginé que iba a venir una pandemia a nuestras vidas. Quiero decirle a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, servimos a un Dios que conoce el futuro, un Dios que predestinó. La iglesia debe estar preparada para cuando vengan tiempos de hambres. La iglesia debe estar preparada cuando vengan tiempos de terremotos a las vidas. La iglesia debe estar preparada cuando vengan pandemias, cuando vengan pestes, cuando vengan enfermedades, cuando vengan guerras a la humanidad. La iglesia debe estar preparada y con un espíritu de generosidad en su vida. Pero lo importante en aquel tiempo, en el libro de los Hechos, es que los discípulos creyeron al mensaje. Los discípulos dijeron, Señor, yo creo a lo que tú me estás diciendo. Y no solamente creyeron, actuaron en el nombre de Jesús. Porque una cosa es creer y otra cosa es actuar. Una cosa es creer lo que Dios está hablando. Yo creo en la palabra, yo creo en esto, yo creo en aquello. Yo creo que la palabra de Dios es la correcta. Yo creo en el nombre de Jesucristo que la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción. Creo que muchos de los hermanos y hermanas, déjenme usar esta expresión, muchos de los oyentes de la Biblia dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia enseña algo que a usted no le gusta, algo que usted no practica, entonces ya no la obedece. Y la Biblia enseña que aquellos hombres creyeron y actuaron. Los discípulos de aquel tiempo creyeron al mensaje y actuaron.
Hoy en día hay muchos discípulos, o que nos llamamos o que se llaman discípulos, que no creen o que creen a la palabra del Señor y por delante no actúan. Es importante que nosotros podamos el día de hoy adelante y caminar y poder actuar. Y la manera correcta de que la iglesia debe actuar, hermano, que yo le quiero preguntar, porque algunos dicen, hermano, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud de un hermano y una hermana que sirva a Dios? Y esta es una buena respuesta. Su actitud tiene que ser una actitud de generosidad. No esconda lo que tiene, no lo esconda, compártalo. A lo mejor no tiene miles de dólares, pero tiene $20 y puede compartir $2. Usted tiene un estado espiritual, comparta el estado espiritual, comparta su estado emocional. A veces que tenemos en las familias o grupos integrantes, nuestros hijos, nuestras hijas, y están haciendo cosas que son indebidas, y al usted no hacer nada, al dejar hacer lo que la gente quiera, eso significa que usted no está compartiendo la moralidad bíblica. Comparta lo correcto. Los discípulos creyeron. Yo quiero decirle que vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos en los cuales usted y yo debemos de estar listos y preparados. La Biblia nos enseña de guerras, pestes, terremotos por los lugares. Hoy vivimos, mis hermanas, para concluir el día de hoy, vivimos una época que los personajes bíblicos desearon vivir. Usted puede leer muchos personajes bíblicos que les hubiera gustado vivir en el tiempo final. La época donde íbamos a mirar las cosas que hoy usted y yo estamos viviendo. Pero tristemente o pobremente hemos escuchado, o tal vez nosotros hemos dicho en alguna ocasión, cómo me hubiera gustado haber vivido el tiempo del antiguo. Cómo me hubiera gustado haber vivido el tiempo en que cruzó donde Dios abrió el mar allá cuando iban saliendo de Egipto. Cómo me hubiera gustado vivir el tiempo de Jeremías. Cómo me hubiera gustado vivir los tiempos donde estaban en el desierto y caía maná todos los días del cielo. Cómo me hubiera gustado vivir el tiempo donde el Señor hizo descender fuego del cielo y se consumió el holocausto allá con Elías. Pero quiero decirle que tanto los profetas como los antiguos desearon vivir este tiempo, en el tiempo en el cual tal vez usted y yo no hemos visto el mar abrirse literalmente, pero hoy más que nunca hemos visto la mano poderosa del Dios Todopoderoso. Hoy podemos decir que el diablo ha venido como río sobre la humanidad, pero la iglesia ha levantado pendón, ha levantado bandera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero hoy más que nunca tenía que ver una actitud de generosidad en nuestra vida. Porque tal vez no podemos cambiar las circunstancias de que estamos viviendo. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar, pero una cosa sí podemos cambiar y podemos hacer una gran diferencia. Es nuestra actitud. Usted puede tener una actitud de generosidad en su vida. Usted puede tener una actitud que pueda hacer la diferencia en su casa. Usted puede tener una actitud que puede hacer la diferencia en su lugar de trabajo. Usted tiene que tener una actitud que tenemos que hacer diferencia en la ciudad donde vivimos. Y no porque no sea, hermano, la iglesia tiene que marcar el rumbo, tiene que marcar la pauta. La iglesia es diferente. La iglesia no es una iglesia que va mezclándose con los demás. No, la iglesia de Jesucristo es una iglesia única, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Hay una frase que dice así: si no te gusta algo, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. A lo mejor hay cosas que no podemos cambiar. Si algo no nos gusta, si algo no está caminando conforme a nuestra manera de creer o con nuestra manera de actuar, el consejo o la frase dice: cámbialo. Pero si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud.
Yo creo que un cambio de actitud en la dirección correcta puede marcar la diferencia. Yo creo, hermanos, en el nombre de Jesús, creo que esta pandemia, creo que está llegando al final. Creo que estamos viviendo en las épocas en las cuales están entrando los diferentes estados, la fase 1, fase 2, está menguando, está volviendo toda la normalidad. Pero la iglesia no debe envolverse en las cosas que nosotros no nos corresponde. La iglesia tiene que tener una actitud correcta, una actitud positiva. Si hay alguien que tiene necesidad, extienda la mano, sea dadivoso. Si alguien necesita, si alguien nos está viendo que está batallando en el ámbito espiritual, comparta a Jesucristo de Nazaret, porque si entre sacar lo precioso de lo vil, dice la Biblia, hay que sacar lo mejor que nosotros tenemos en nuestra vida es a Jesucristo. Compártalo, comparta a Jesús.